Audecirc, Introducción a la vida en la Tierra, capítulo 1. Estudio de caso. Los virus. ¿Están vivos? En 1996, en Gabón, África, una partida de caza descubrió un chimpancé que había muerto recientemente y lo destazaron para comerlo. Al cabo de un mes, la aldea estaba devastada. 37 residentes, incluidos los cazadores y muchos de sus familias, habían enfermado. Antes de que terminara el azote, más de la mitad de los afectados había muerto. Los aldeanos fueron víctimas de uno de los patógenos más terribles del planeta, el virus del ébola. La sola mención de la fiebre hemorrágica del ébola suscita el miedo de quien conoce los síntomas, que inician con fiebre, jaqueca, dolor de articulaciones y músculos, así como del estómago. La enfermedad progresa a vómito intenso, diarrea sanguinolienta y falla orgánica. Por la hemorragia interna, las víctimas sangran por todos los orificios del cuerpo. La muerte ocurre entre 7 y 16 días después del inicio de los síntomas, y no hay cura. La fiebre del ébola es tan contagiosa y letal, tiene un índice de mortalidad de hasta 90%, que deben tomarse precauciones extremas para que los cuidadores no tengan contacto con los líquidos corporales de los pacientes. La fiebre del ébola es una de muchas enfermedades infecciosas causadas por virus. Se supuso por primera vez la existencia de virus, entidades mucho más pequeñas que la mayoría de las bacterias, a finales del siglo XIX. El nombre virus procede de la palabra latina que significa veneno, en razón de sus efectos patogénicos. Algunos, como el de la viruela o la polio, están casi completamente erradicados, mientras que otros, como los del resfriado común y la influenza, permanecen con nosotros, pero solo nos debilitan temporalmente. Los virus que más preocupan a las autoridades sanitarias son el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que causa el SIDA y produce la muerte de unos 2 millones de personas cada año, y el virus de la influenza aviar, H5N1. Aunque el recuento total de muertos por la gripe aviar a inicios de 2009 fue de unas 250 personas, su índice de mortalidad es mayor de 60%. A las autoridades sanitarias les preocupa que la gripe aviar muta a una forma mucho más infecciosa que cause una epidemia mundial. A juzgar por las desgracias que causan los virus, tienen un éxito arrollador, infectan toda forma de vida sobre la Tierra y son las partículas infecciosas que más abundan en el planeta. Los virus se propagan de un organismo a otro, se reproducen fácilmente y mutan. Esta tendencia a mutar les sirve para evadir nuestros intentos por crear vacunas que los combatan. A pesar de esto, la mayoría de los científicos opinan que los virus no están vivos. ¿Por qué? Y a fin de cuentas, ¿qué es la vida? 1.1. ¿Cómo estudian los científicos la vida? La vida puede estudiarse en diferentes niveles de organización. Así como se hacen ladrillos para levantar una pared, que a su vez puede ser el soporte de una construcción, los seres vivos y la materia inanimada tienen varios niveles de organización. Cada nivel constituye los cimientos del nivel superior y cada nivel superior incorpora componentes de todos los anteriores. Hay una remisión a la figura 1.1 que tiene distintos escalones y podemos empezar del más simple al más complejo. El átomo es la mínima partícula de un elemento que conserva sus propiedades. La molécula es la combinación de átomos. La célula es la mínima unidad de la vida. El tejido es un grupo de células semejantes que desempeñan una función específica. El órgano es la estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Tenemos el sistema de aparatos,
que son dos o más órganos que ejecutan juntos una función específica del organismo. El organismo multicelular, que es un ser vivo compuesto por muchas células. Una población, que son miembros de una especie que viven en la misma zona. Una especie, que son organismos muy parecidos que pueden reproducirse y tener descendencia. La comunidad, que son dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. El ecosistema, una continuidad más su ambiente abiótico. Y la biosfera, que es la parte de la Tierra habitada por los seres vivos, incluye seres vivos y componentes abióticos. Continuamos con el texto. Toda la materia sobre la Tierra está compuesta por átomos de sustancias llamadas elementos, y cada cual es único. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de este. Por ejemplo, un diamante es una forma del elemento carbono. La unidad mínima de un diamante es un simple átomo de carbono. Los átomos se combinan de manera específica para formar cadenas llamadas moléculas. Por ejemplo, un átomo de carbono puede combinarse con dos de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Aunque muchas moléculas simples se forman espontáneamente, los seres vivos elaboran moléculas muy grandes y complejas. El cuerpo de los seres vivos, los organismos, está compuesto de moléculas complejas llamadas moléculas orgánicas, lo que significa que contienen una estructura de carbono, a lo cual se une por lo menos algo de hidrógeno. Aunque los átomos y las moléculas constituyen los bloques de construcción de la vida, la verdadera cualidad de la vida surge en el nivel celular. Así como un átomo es la unidad mínima de un elemento, la célula es la unidad mínima de la vida. En esta parte, el texto nos remite a la figura 1.2. En esta figura aparece una célula y dice que la célula es la unidad mínima de la vida. Esta micrografía de una célula vegetal, una célula eucarionte, con colores artificiales, muestra la pared celular de soporte que rodea las células de los vegetales, pero no de los animales. Dentro de la pared celular, la membrana plasmática que se encuentra en todas las células tiene el control sobre qué sustancias entran y salen. La célula contiene también varios organelos especializados y el núcleo. Continúa el texto. Muchas formas de vida constan de células únicas, pero en los organismos multicelulares, las células del mismo tipo se combinan para formar estructuras llamadas tejidos. Por ejemplo, las células musculares que funcionan juntas forman el tejido muscular. Diferentes tejidos se combinan para formar órganos, como el corazón. Un grupo de órganos unidos en una función se llaman aparatos o sistemas. Por ejemplo, el corazón es parte del sistema circulatorio. Los organismos multicelulares suelen tener varios aparatos o sistemas. Los niveles de organización van mucho más allá de los organismos individuales. En un espacio cualquiera, un grupo de organismos del mismo tipo, de la misma especie, constituye una población. Todos los organismos con características morfológicas, fisiológicas y genéticas similares que son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia, constituyen una especie. Un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan forman una comunidad. Una comunidad más el medio abiótico en el que se encuentra constituyen un ecosistema. Por último, la superficie terrestre completa y los seres vivos que moran en ella forman la biosfera. Los biólogos trabajan con los distintos niveles dependiendo del tema que investiguen. Por ejemplo, para averiguar cómo digiere el antílope su comida, un biólogo podría estudiar los órganos del aparato digestivo del animal
o en un nivel inferior las células que revisten el conducto digestivo. Si se profundiza, un investigador podría examinar las moléculas biológicas depositadas en el aparato digestivo y que descomponen lo que come el animal. Por otro lado, para averiguar si la destrucción del hábitat reduce el número de antílopes, los biólogos investigarían las poblaciones de antílopes, así como las poblaciones en interacción con otras especies que forman la comunidad a la que pertenece el antílope. Sin temor a equivocación, se puede decir que, como la investigación biológica ocurre en tantos niveles, la biología es la ciencia más diversa de todas. Los principios científicos fundamentan toda investigación científica. El biólogo de Harvard, Wilson, define ciencia como la actividad organizada y sistemática de reunir conocimientos sobre el mundo y condensarlos en leyes y principios que pueden ser sometidos a prueba. La investigación científica se basa en un conjunto pequeño de premisas, aunque nunca es posible demostrar por completo la validez de estas premisas. Están demostradas y validadas que podemos llamarlas principios científicos. Estos principios son causalidad natural, uniformidad de espacio y tiempo y percepción común. La causalidad natural es el principio de que el origen de todo lo que sucede tiene causas naturales. En el curso de la historia humana se han seguido dos enfoques en el estudio de la vida y otros fenómenos naturales. El primero supone que algunos sucesos ocurren por intervención de fuerzas sobrenaturales que superan nuestro entendimiento. Los antiguos griegos creían que Zeus lanzaba relámpagos desde el cielo. Durante la Edad Media, muchos estaban convencidos de que la vida surgía de la materia inerte de manera espontánea. Y en alguna época se pensó que los ataques epilépticos eran resultado de una visita de los dioses. En cambio, la ciencia se apega al segundo enfoque, el principio de la causalidad natural. Este establece que todos los sucesos tienen su origen en causas naturales que tenemos la capacidad potencial de comprender. En la actualidad, entendemos que el relámpago es una descarga eléctrica, que los gusanos son las larvas de las moscas y que la epilepsia es un trastorno cerebral. El principio de la causalidad natural tiene un corolario importante. Las pruebas que reunimos no están distorsionadas deliberadamente para engañarnos. Este corolario podría parecer obvio, pero algunas personas han argumentado que los fósiles no son evidencia de la evolución, sino que fueron puestos en la Tierra por Dios para probar nuestra fe. Los enormes logros de la ciencia tienen como fundamento la premisa de la causalidad natural. Las leyes de la naturaleza se aplican en todo tiempo y lugar. El segundo principio fundamental de la ciencia es que las leyes de la naturaleza que se derivan del estudio del medio natural son uniformes en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, las leyes de la gravedad, los fenómenos luminosos y las interacciones de los átomos son los mismos hoy que hace miles de millones de años y son válidos en todas las partes de la Tierra o de nuestro universo. El principio de la uniformidad del tiempo y el espacio es especial relieve para la biología, porque muchos sucesos biológicos importantes, como la evolución de la diversidad actual de los seres vivos, se produjeron antes de que hubiera seres humanos que lo observaran. Algunas personas creen que todos los tipos de organismos fueron creados en algún momento del pasado por la intervención directa de Dios, una doctrina llamada creacionismo. Los científicos admiten abiertamente que no es posible refutar esta idea, pero el creacionismo es contrario a la causalidad natural y a la uniformidad en el tiempo. El abrumador éxito de la ciencia al explicar los sucesos naturales por medio de causas naturales ha llevado a los científicos a rechazar el creacionismo
como explicación de la diversidad de la vida sobre la Tierra. La investigación científica se basa en la premisa de que los seres humanos percibimos los sucesos naturales de manera similar. La tercera premisa básica es que, en general, las personas somos capaces de percibir y medir los sucesos, que estas percepciones y mediciones suministran información confiable y objetiva sobre el mundo natural. Hasta cierto punto, la premisa de la percepción común objetiva es única de la ciencia. Los sistemas de valores, como los que privan en la apreciación de las artes plásticas, la poesía o la música, no presuponen una percepción común. Podemos percibir los colores y las formas de un cuadro de manera parecida, el lado objetivo del arte, pero discrepar sobre su valor estético es el aspecto subjetivo humanista del arte. Figura 1.3. Los sistemas de valores difieren. La ciencia supone que la gente estará de acuerdo sobre los colores y las formas de esta pintura, que son los aspectos objetivos de la percepción, pero que cada observador dará una respuesta diferente a preguntas subjetivas, como ¿cuál es el significado de la obra? ¿Es hermosa? ¿O la colocaría en mi pared? Pregunta. Esta obra de arte contemporáneo del pintor y genetista Hunter Cole se titula Endosimbiosis. La pintura representa una mitocondria y cloroplastos, organelos que probablemente evolucionaron al paso de millones de años a partir de bacterias que vivían dentro de otras células. ¿Esta información objetiva cambia tu percepción de la obra? Los valores difieren entre individuos, muchas veces en virtud de sus ideas culturales o religiosas. Como los sistemas de valores son subjetivos y no es posible medirlos, la ciencia no puede dar respuesta a ciertas preguntas filosóficas o éticas, por ejemplo, la moralidad del aborto. El método científico es la base de la investigación científica. Dadas estas premisas, ¿cómo estudian los biólogos el funcionamiento de la vida? La investigación científica es un método riguroso para hacer observaciones de fenómenos específicos y buscar el orden en que se basan dichos fenómenos. La biología y las demás ciencias aplican el método científico, que consta de 6 elementos relacionados: observación, pregunta, hipótesis, predicción, experimentación y conclusión. Figura 1.4 ilustra una situación de la vida cotidiana. Observación: el auto no enciende. Pregunta: ¿por qué no enciende? Hipótesis: el auto no enciende porque falló la batería. Predicción: si la hipótesis es correcta, el auto encenderá si le cambian la batería. Experimento u observación: se cambia la batería, si el auto no enciende, se propone una nueva hipótesis. Si el auto enciende, se valida la hipótesis de la batería descompuesta. Esa sería la conclusión. Continuamos con el texto. Toda investigación científica comienza con la observación de un fenómeno. Dicha observación lleva a una pregunta: ¿cómo ocurrió esto? Luego, en un momento de lucidez o más a menudo, luego de intenso razonamiento, se formula una hipótesis. Una hipótesis es una suposición basada en observaciones anteriores que se ofrece como posible respuesta a una pregunta y como explicación natural del fenómeno observado. Para que sea útil, la hipótesis debe llevar a una predicción, expresada por lo regular en un enunciado condicional. Si tal cosa, entonces tal otra. La predicción se somete a prueba mediante manipulaciones cuidadosamente controladas llamadas experimentos. Los experimentos producen resultados que, al analizarlos, sostienen o refutan la hipótesis, con lo que el investigador puede llegar a una conclusión sobre la validez de esta. Un experimento único nunca es una base suficiente para llegar a una conclusión. El mismo investigador y otros deben poder repetir los resultados.
Los experimentos simples, por lo menos aquellos de las ciencias de la vida, ponen a prueba la información de que un factor único, una variable, es la causa de una observación en particular. Para ser válido desde el punto de vista científico, el experimento debe descartar otras posibles variables como la causa de la observación. Por eso, los biólogos incluyen controles en sus experimentos. Las situaciones de control en las que todas las variables que no se prueban se mantienen constantes se comparan con la situación experimental en la que solo se modifica la variable que se prueba. A comienzos del siglo XVII, Francesco Redi aplicó el método científico para probar la hipótesis de que las moscas no surgen espontáneamente de la carne en putrefacción, y este método se usa todavía, como lo muestra el experimento de Malte Anderson, para probar la hipótesis de que las hembras de cierta ave prefieren aparearse con los machos de cola larga. Es probable que utilices alguna variación del método para resolver problemas cotidianos, tal como vimos en el ejemplo del automóvil cuando no enciende. El método científico es potente, pero es importante entender sus limitaciones. En particular, los científicos casi nunca están seguros de haber controlado todas las posibles variables o de haber hecho todas las posibles observaciones que sustentan una hipótesis dada. Por lo tanto, las conclusiones científicas deben permanecer sujetas a revisión si así lo exigen nuevos experimentos u observaciones. La comunicación es crucial para la ciencia. Por bien que se haya diseñado un experimento, no sirve de nada si no se comunica de manera completa y fiel. El diseño y la conclusión del experimento de Redi sobreviven hasta nuestros días porque se esmeró en anotar sus métodos y observaciones. Si los experimentos no se comunican a otros científicos con suficientes detalles, no pueden repetirse para verificar las conclusiones. Sin verificación, los hallazgos científicos no pueden usarse como base para nuevas hipótesis y más experimentos. Un aspecto fascinante de la investigación científica es que cuando un científico llega a una conclusión, esta suscita de inmediato nuevas preguntas que llevan a otras hipótesis y más experimentos. ¿Por qué se arruinó la batería del automóvil? La ciencia es la búsqueda interminable del conocimiento. La ciencia es un esfuerzo humano. Los científicos son personas, los mueven las mismas ambiciones, orgullos y miedos que a los demás, y a veces cometen errores. Como veremos en el capítulo 11, la ambición tuvo un papel importante en el descubrimiento del ADN de James Watson y Francis Crick. Accidentes, conjeturas afortunadas, controversias con rivales científicos y desde luego las facultades intelectuales de los investigadores contribuyen en buena medida a los adelantos científicos. Para ilustrar lo que podríamos llamar la ciencia real, veamos un caso tomado de la realidad. Para estudiar las bacterias, los microbiólogos usan cultivos puros, es decir, placas con bacterias no contaminadas por otras bacterias o mohos. Al primer indicio de contaminación de un cultivo, se descarta entre refunfuños y acusaciones de mala técnica. Ahora bien, en una ocasión así, a finales de la década de 1920, Alexander Fleming convirtió un cultivo bacteriano arruinado en uno de los mayores avances médicos de la historia. Uno de los cultivos bacterianos de Fleming se contaminó con un moho, una especie de hongo llamado Penicillium. Antes de desechar la placa de cultivo, Fleming observó que alrededor del moho no crecían bacterias. ¿Por qué? Fleming formuló la hipótesis de que el Penicillium despedía un compuesto que eliminaba las bacterias. Para probar su hipótesis, realizó un experimento. Cultivó Penicillium en un caldo con abundantes nutrimentos,
Luego filtró el moho y colocó parte del líquido restante en una placa con un cultivo bacteriano sin contaminar. Desde luego, algo que estaba en el líquido mataba a las bacterias, lo que justificó la hipótesis y llevó a la conclusión de que el penicillium produce algo que elimina las bacterias. Nuevas investigaciones con este extracto del moho llevaron a la producción del primer antibiótico, la penicilina, un compuesto que destruye bacterias y que desde entonces ha salvado millones de vidas. Los experimentos de Fleming son un ejemplo característico de la aplicación de la metodología científica. Comenzó con una observación que llevó a una hipótesis, seguida por pruebas experimentales de esta que desembocaron en una conclusión. Pero el método científico por sí solo habría sido inútil sin la afortunada combinación de un accidente y una brillante mente científica. Si Fleming hubiera sido un microbiólogo perfecto, no habría tenido ningún cultivo contaminado. Si hubiera sido menos observador, la contaminación le habría parecido otra placa de cultivo echada a perder. En cambio, fue el principio del tratamiento con antibióticos de las enfermedades bacterianas. Como dijo el microbiólogo francés Louis Pasteur, la suerte favorece a la mente preparada. Las teorías científicas han sido sometidas a pruebas exhaustivas. Los científicos usan la palabra teoría de forma distinta al uso cotidiano. Si el doctor Watson le pregunta a Sherlock, «Estimado Holmes, ¿tienes alguna teoría de quién cometió este repugnante crimen?», en términos científicos, le estaría pidiendo una hipótesis, una conjetura informada, basada en evidencias observables, las claves. Una teoría científica es mucho más general y más confiable que una hipótesis. Lejos de ser una conjetura informada, una teoría científica es una explicación general de un fenómeno natural importante, desarrollada mediante numerosas observaciones reproducibles. El lenguaje llano es más como un principio o una ley natural. Por ejemplo, teorías científicas como la teoría atómica, que toda la materia está compuesta por átomos, y la teoría de la gravitación, que los objetos se atraen recíprocamente, son fundamentales en la ciencia de la física. De la misma manera, la teoría celular, que todos los seres vivos están compuestos por células, y la teoría de la evolución, que veremos en la sección 1.2, son fundamentos en el estudio de la biología. Los científicos llaman teorías a los principios fundamentales y no hechos, porque la premisa básica de la investigación científica es que debe emprenderse con la mente abierta. Si se encuentran pruebas convincentes, la teoría científica debe modificarse. Continuamos con el capítulo en el próximo audio.